Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver una armadura utilizando el método matricial de rigidez. Para ello vamos a tocar un poco de teoría básica que nos ayudará a resolver nuestro ejercicio y utilizaremos un programita hecho en calculadora HP 50G para que nos facilite los procesos de las matrices, ¿no? Bien, lo que tenemos acá es la armadura, está cargada puntualmente en los nodos. Tenemos las dimensiones, tiene un apoyo fijo, tiene dos apoyos fijos y una móvil, y las propiedades que nos dan son dos tipos de secciones de material. La propiedad 1 es para las barras 1 y 2, cuya sección es de 15 por 45 milímetros, y la propiedad 2 es para los elementos o las barras 3, 4, 5, 6, 7 y 8, cuyas propiedades es de 15 por 15 milímetros. Como dato del problema ya nos dan los elementos, la enumeración de los elementos, que vendrían a ser de la siguiente manera, ¿no? Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es, para el método matricial de rigidez, o también conocido como método de los desplazamientos, ¿no?, es identificación de los nodos. Entonces tenemos que identificar nuestros nodos de acuerdo a una manera que nosotros creamos conveniente, ¿no? Yo lo he identificado de esta manera y quedaría ahí. Segundo sería identificación de los elementos, ¿no? Bueno, los elementos ya nos vienen como datos, que vendrían a ser estos: la barra 1, la barra 2, la barra 3, la barra 4, 5, 6, 7 y 8. El tercero sería identificación de las propiedades, identificación de los componentes de cada nodo. Cada nodo tiene dos componentes, una vertical y una horizontal, ¿no?, donde estos componentes son una fuerza exterior o una reacción, ¿no? Podemos ver acá que la componente vertical del nodo I es 2I, ¿no?, y la horizontal es 2I menos 1, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta formulita o a ese ejemplo, vamos a nosotros ubicar nuestros componentes, ¿no? Entonces acá yo lo tengo ubicado, los componentes, y podemos ver que tenemos los componentes, ¿no? Por ejemplo, del nudo 1, el componente vertical es 2I, siendo I 1, entonces vendría a ser 2I, ¿no? La componente horizontal es 2i menos 1, sería 2 por 1, 2 menos 1, 1. Entonces de esa manera ubicamos nuestros componentes, ¿no?, en todos los nodos. Bien, pasando al tercer paso sería identificación de las reacciones, ¿no? Identificamos los componentes donde nosotros vamos a tener una reacción, ¿no? Por ejemplo, acá en el nodo 1 nosotros tenemos que es un apoyo fijo, entonces tenemos restricciones, ¿no? y las componentes de las reacciones va a ser una horizontal y otra vertical. ¿Cuáles son? Estas son las componentes 1 y 2, y ponemos acá, ¿no?, 1 y 2. Después en el nodo 3 tenemos las componentes 5 y 6, donde aquí se van a presentar las reacciones, ¿no? Entonces ponemos 5 y 6, estamos identificando las reacciones. Y el nodo 4, al ser un apoyo móvil, solamente hay una restricción en la componente horizontal, que vendría a ser 7, ya que la componente vertical 8 es libre, ¿no? Entonces puede desplazarse en esta componente, ¿no? Entonces solamente tendríamos la reacción en la componente 7. Ponemos 7 y con ello formamos la matriz DK, ¿no?, que vendría a ser de desplazamientos conocidos. Tenemos acá que sabemos que los desplazamientos, por ser un apoyo fijo, va a ser 0, ¿no? En la componente 1 y en la componente 2 los desplazamientos van a ser 0, al igual en las otras componentes, ¿no es cierto? Entonces ponemos el valor del desplazamiento de cada componente, o sea, lo vamos a ordenar en cada componente, vamos a poner su valor de la forma que estamos viendo acá. El paso 5 vendría a ser identificación de los desplazamientos desconocidos, ¿no? Los desplazamientos desconocidos serán
todos los componentes donde que no haya un apoyo o una restricción, ¿no? Ejemplo, las componentes 3, 4, las componentes la componente 8, 9, 10, 11, 12, ¿es cierto? 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, y con ella vamos a formar nuestra matriz QK, que vendría a ser de fuerzas conocidas, ¿no? Entonces vamos a ordenarlo de la siguiente manera, de acuerdo a los componentes, y vamos a poner el valor de la componente en la cual nosotros tenemos una fuerza aplicada, ¿no? Por ejemplo, en la componente 4 hay una fuerza aplicada de menos 3 toneladas, al parecer, vamos a ver, y es cierto, en la componente 4 tenemos una fuerza aplicada de 3 toneladas en sentido negativo, ¿no? El sentido lo vamos a definir nosotros. Yo ya lo he definido, nuestro origen de coordenadas lo he ubicado en el punto 1, y tenemos nuestras coordenadas X y Z, ¿no? Entonces nuestra carga, que está yendo en la dirección Z negativo, sería de menos 3, que está ubicado en la componente 4. Entonces ponemos acá en la componente 4 la reacción de menos 3, perdón, la fuerza de menos 3 toneladas. De ahí tenemos en la componente 9 que tenemos una fuerza de 2 toneladas en sentido negativo, ¿no? Entonces tenemos acá en la componente 9 una fuerza de menos 2 toneladas, ¿no? Después, donde tenemos otra fuerza aplicada, tenemos en la componente 11, ¿no? En la dirección X positiva. Entonces ponemos acá 11, el valor de 1 tonelada, ¿no? Listo, y con ello vamos a obtener la matriz de rigidez de cada elemento utilizando esta fórmula, ¿no? Donde la matriz de rigidez del elemento Y va a ser igual al módulo de elasticidad por el área dividido entre la longitud, multiplicado por esta matriz de cosenos y senos, ¿no? Que es la matriz de transformación para poder rotarlo a las coordenadas globales, ¿no es cierto? Bien, hasta este punto ya tenemos identificado nuestras hasta el paso 5 tenemos ya desarrollado el procedimiento. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un programita para poder calcular las demás matrices, ¿no? Entonces vamos acá, abrimos esto, el debug, y abrimos nuestro proyecto, que lo tengo acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es compilar el programa y borramos algunos datos anteriores. Entramos al menú de matrices, entramos a datos y desactivamos la opción de pórticos para decirle al programa que vamos a resolver armaduras. Entonces nos vamos a ingresar los datos, tenemos los nudos, vamos a ingresar las coordenadas de los nudos, ¿no? Como nosotros hemos puesto nuestro origen de coordenadas en el nudo 1, pues las coordenadas que nos está pidiendo acá y acá en la ayuda que podemos observar en la parte superior, que nos dice la coordenada X del nodo, que es positivo hacia la derecha, y la coordenada Z del nodo, que es positivo hacia arriba, ¿no? Respetando esta convención de signos, vamos a ingresar las coordenadas. Por ejemplo, en el nodo 1 tenemos, como es el origen de coordenadas, su coordenada será 0,0. En el nodo 2 vendría a ser de 300 milímetros en X y 0 en Z. Y 0 en Z. Del nodo 3 sería 800 milímetros en X y 0 en Z. El nodo 4 está por acá, vendría a ser 0 en X y 300, 400, pero negativo en Z, perdón. Entonces el nodo 5
vendría a ser a 300 en X y 250 negativo en Z. Y el nodo 6, que vendría a ser 150 en X y menos 150 en Z. Eso de acuerdo a nuestro origen de coordenadas, ¿no es cierto? Bien, ahora pasamos a los elementos. Por ejemplo, acá dice NI, NJ es nudo inicial, nudo final de los elementos, ¿no? La propiedad es el tipo de sección transversal. Entonces tenemos el entonces tenemos el elemento 1 que viene del nudo inicial 1 al nudo inicial 2, y la propiedad que le estamos asignando es la propiedad 1, ¿no? Que va a tener esta característica de la sección, ¿no? Propiedad 1. Al igual el elemento que nos está pidiendo ahora es el 2, es del nodo 2 al nodo 3, y la propiedad que se le está asignando al elemento 2 es la propiedad 1. Entonces vamos al elemento 3. El elemento 3 viene del nodo 1 al nodo 6, y la propiedad que se le está aplicándose va a ser la propiedad 2. El elemento 4 va a venir del nodo 2 al nodo 5, y la propiedad también es 2. Si damos enter, el elemento 5 vendría a ser del nodo 4 al nodo 5, y la propiedad es 2. El elemento 6 es del nodo 5 al nodo 3, y la propiedad también es 2. El elemento 7 vendría a ser del nodo 6 al nodo 5, y la propiedad es 2. Del nodo el elemento 8 vendría a ser del nodo 4 al nodo 6, y la propiedad es 2. 4, 6, la propiedad 2. Listo. Elemento 9 no tenemos, entonces presionamos ahora vamos a definir las propiedades, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos puesto propiedad 1 y propiedad 2? Ahora vamos a describir las características de cada propiedad. Por ejemplo, entramos a la opción de propiedades. Para la propiedad 1, el área sería igual a el área va a ser igual a, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Las propiedades sabemos que es área, momento, inercia y módulo de elasticidad. Entonces salimos, vamos al editor de matrices y ponemos que el área, que vendría a ser va a ser igual a 15 por 45 milímetros. Ese vendría a ser el área. El momento de inercia, que vendría a ser 15 por 45 elevado al cubo, todo esto sobre 12. Y el módulo de elasticidad, que ya nos dan como datos, vendría a ser 20.39 toneladas, ¿no? Eso sería para la propiedad 1. Para propiedad 2 vendría a ser igual, de la misma forma, el área, como hemos visto anteriormente, la manera de ingresar, que sería 15 por 15 milímetros. Momento de inercia en esta sección, que vendría a ser 15 por 15 al cubo, todo esto sobre 12. Y el módulo de elasticidad, ¿no? Que vendría a ser lo mismo que el anterior. Entonces copiamos y pegamos. Listo. Entonces, teniendo nuestra matriz de las propiedades, entonces simplemente asignamos, ¿no? Shift izquierdo y asignamos a lo que es propiedades. Listo. Si nosotros jalamos, ya vendría a ser, ya nos daría como dato nuestra matriz ingresada.
Bien, ahora vamos a ingresar lo que son los apoyos, ¿no? Vamos al menú de apoyos, vamos en el nudo 1, tenemos estos son 0 es un apoyo libre y 1 es un apoyo restringido, ¿no? Tenemos una restricción en X, una restricción en Z y no tenemos restricción en Y, ¿no? Que vendría a ser que puede girar en este punto, ¿no es cierto? Entonces ponemos enter. Ahora el nudo apoyado, el segundo nudo apoyado vendría a ser el nudo 3. También tenemos una restricción en X, una restricción en Z y está libre en Y. El otro nodo apoyado vendría a ser el nodo 4 y la restricción solamente la tenemos en X porque en Z está libre y en Y también, ¿no? X, Z. Entonces enter. Listo, no hay más, presionamos on. Ahora nos vamos a asignar las cargas, ¿no? Presionamos next y asignamos las cargas, ¿no? Por ejemplo, en el nudo 2 tenemos una carga vertical, entonces la fuerza en X vendría a ser 0, la fuerza vertical sería 3 negativo y no tenemos momento aplicado en este nudo, ¿no? Vendría a ser 0. Otra carga nodal vendría a ser en el nodo 5, fuerza en X tenemos 2 negativo porque está hacia la dirección negativa de las X. En Z no hay, tampoco hay momento, presionamos enter. Y el otro nodo cargado vendría a ser el nodo 6, cuya magnitud es 1 tonelada en la dirección X. No hay fuerza en Y, en Z, ni tampoco en Y. Entonces presionamos on y listo, presionamos back para saber si nosotros hemos construido bien nuestra armadura o si hemos ingresado los datos correctos de la armadura antes de calcular o el proceso de los datos. Podemos haber ploteado, ¿no? Lo ploteamos y podemos ver nuestra armadura acá graficada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos restricciones y acá solamente en este nudo que vendría a ser el nudo 4 solamente hay una restricción en la dirección horizontal. Entonces, una vez nosotros ya cerciorados de que está bien graficado, está bien ingresado los datos de nuestra armadura, y empezamos a calcular, ¿no? Listo, lo calculó y ahora vamos a irnos a lo que son los resultados, ¿no? Y nosotros acá podemos obtener la matriz de rigidez de cada elemento. Presionamos, ejemplo, el elemento 1, presionamos K y esto vendría a ser la matriz de rigidez del elemento 1, ¿no? Del elemento 1. También podemos ver la matriz de rigidez del elemento 2, perdón, no es con cambios así, ¿no? Y yo voy a revisar mi cuaderno. Que hicimos en clase cuando estaba en la universidad. Y efectivamente, ¿no? Esos son 25, el elemento 3 y así sucesivamente. También podemos observar la matriz total ensamblada con las aportaciones de cada elemento a la matriz de rigidez, ¿no? Esto vendría a ser la matriz ensamblada. Bien, esta matriz de rigidez ensamblada
toma en cuenta las aportaciones de cada elemento a la matriz de rigidez global de toda la estructura, ¿no? y es de la siguiente manera, ¿no? Está de acuerdo a las componentes de cada elemento de la estructura. Ejemplo, está ordenado de la siguiente manera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De acuerdo a esta orden de los componentes se ha ensamblado la matriz de rigidez. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer para poder calcular las reacciones y los desplazamientos, tendríamos que ordenar de la siguiente manera esta matriz de la siguiente manera: K1, 1, K1, 2, K2, 1 y K2, 2, ¿no? Por ejemplo, K11 está compuesta por los componentes de desplazamientos conocidos, y K22 está compuesta por los componentes de las reacciones, y K12 y K21 es por la combinación de ambos, ¿no? Bien, entonces tenemos que ordenarla de esta manera, y ordenándolo nosotros tenemos que K11 va a ser esta matriz. Ordenándolo ya de esa manera, K12 vendría a ser esta matriz, perdón, que viene acá. K21 esta matriz, y K22, ¿no? Listo. Bien, ahora lo que vamos a pasar sería hacer utilizando ya los K11, K12, vamos a obtener los desplazamientos desconocidos y las reacciones ¿no? Desconocidas también. Entonces obtenemos las reacciones, que vendría a ser, estas vendría a ser entonces las reacciones de acuerdo a los componentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el componente 1 tenemos la reacción de menos 125 toneladas, ¿no? En el componente 2 tenemos una reacción de 2 positivo, punto 124,9, ¿no? Y sucesivamente para cada componente. Y también vamos a obtener los desplazamientos presionándolo, ¿no? De acuerdo a cada componente, ¿no? En el componente 3, por ejemplo, no va a haber desplazamiento de 0. Está bien. Después en el componente 4 tenemos un desplazamiento de menos menos 0.607 milímetros en este caso, ¿no? De acuerdo a las unidades que hemos trabajado, ¿no? En el componente 8 un desplazamiento de menos 0.045, digamos, ¿no? Entonces los desplazamientos de acuerdo a cada componente, ¿no? Expresados en las unidades que hemos trabajado. Y perdón, me olvidaba, falta acá, bueno, las fuerzas internas, ¿no? Las fuerzas internas, digitamos el elemento y ponemos cambio derecho, y la fuerza, ¿no? Por ejemplo, en el elemento 1 la fuerza interna es 0, en el elemento 2 la fuerza interna también es de 0, en el elemento 3 la fuerza interna es de 3 toneladas en este caso. En el elemento 4 la fuerza es de menos 3.00 toneladas. En el elemento 5 es de menos 2.196 toneladas.
el elemento 6 también, y el elemento 7 también, ¿no? Bien, entonces una vez ya ingresado los hecho el cálculo, mejor dicho, entonces podemos obtener nuestros resultados. O ahora en este caso vamos a comprobar los resultados y vamos a llegar a este cálculo de forma casi manual, ¿vale? Porque lo vamos a hacer utilizando la calculadora. Entonces, partiendo desde el procedimiento 4, entonces nosotros podríamos haber hecho la identificación de las reacciones. El programa ya lo ha identificado. Por ejemplo, las reacciones son los componentes, son 1, 2, 5, 6 y 7, donde que hay las reacciones, ¿no? Y también como ya se ha formado la matriz de Cano de desplazamientos conocidos, que vendría a ser 0, ¿no es cierto? Luego de ello pasaríamos a lo que vendría a ser la identificación de los desplazamientos desconocidos, de las componentes de los desplazamientos. Hacemos clic acá y lo ha identificado, ya que viene a ser 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12, y el programita lo ha identificado. Y también la matriz QK de fuerzas conocidas, y como pueden observar también lo ha identificado las fuerzas y lo ha puesto de acuerdo al componente, ¿no? 0, 3, 0, menos 2, 0, 1 y 0. Y bien, acá tenemos nuestra matriz de rigidez de cada elemento, que en los resultados podemos ver, por ejemplo, del elemento 1, perdón, salir del programa, volviendo, nosotros podemos por ejemplo jalar la matriz de cosenos y senos, que vendría a ser esto, que esto multiplicado por el módulo de elasticidad, a ver, vamos a ver, el módulo de elasticidad, que vendría a ser 20.39, si no me equivoco, 20.39 por el área, que sería 15 por 45, ¿no es cierto? Todo esto dividido entre la longitud del elemento 1, ¿no? Entonces nosotros también podemos jalar la longitud. Acá hay una ayuda que vendría a ser esto, hacemos clic y nos devuelve el seno, el coseno y la distancia del elemento, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa solamente es la longitud o la distancia del elemento 1, nos evaluamos. Entonces, como ya tenemos multiplicado el módulo de elasticidad por el área, lo dividimos entre esto y esto lo multiplicamos por la matriz y obtendríamos la matriz de rigidez del elemento, ¿no? Que vendría a ser la misma. Bien, entonces teniendo esto, cerramos. Entonces vamos a pasar acá, ¿no? Bien, ahora pasaremos a obtener los desplazamientos desconocidos y las reacciones, que vendrían a ser du y qu respectivamente. Du vendría a ser igual a la inversa de la matriz K11 multiplicado por la matriz QK menos la matriz K12 multiplicado por la matriz de K, y Q sería igual a la matriz K21 multiplicado por la matriz de U más la matriz K22 multiplicado por la matriz de K. Entonces vamos a calcular lo que son los desplazamientos desconocidos. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces tenemos que la matriz 1, 2, que vendría a ser esto multiplicado por la matriz de K, vendría a ser esto, ¿no? Vendría a ser este resultado de acá, ¿no? Ya, ahora
tenemos que jalar la matriz QK, lo invertimos y esta es la matriz, la multiplicación de K12 por DK, y esta de arriba vendría a ser la matriz QK, ¿no? Entonces lo restamos, esto lo multiplicamos por la inversa de la matriz K11, entonces tenemos que jalar la matriz K11, le hacemos una inversa que viene con esto, lo invertimos y lo multiplicamos con este resultado, ¿no? Entonces tendríamos nuestros desplazamientos conocidos, que si nosotros jalamos el DU vendría a ser iguales, ¿no? Si lo restamos tendría que ser 0. Entonces así podemos resolver paso a paso nuestro ejercicio, ¿no? Ahora vamos a calcular el DU. Entonces igual, ¿no? Empezamos de acá ya, dk, que vendría a ser esto multiplicado por la matriz K22. Entonces tenemos ese resultado. Todo esto lo vamos a sumar a la matriz K12 multiplicado por la matriz DU. La anterior de desplazamientos es conocido, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos, vamos a multiplicar la matriz K21 perdón, era K21 por D1, por el vector D1, ¿cierto? Entonces multiplicamos, tendríamos esto, y esto lo sumamos al anterior resultado, ¿no? Que vendría a ser las reacciones, ¿no? Y si nosotros jalamos lo que vendría a ser Q, tendría que ser lo mismo, ¿no? Las reacciones son iguales, si lo restamos 0. Entonces hasta este punto ya habríamos calculado lo que es el DU y el Q, que son los desplazamientos desconocidos y las reacciones, ¿no? Respectivamente. Ahora por último vamos a hacer el cálculo de las fuerzas internas de cada elemento, para lo cual vamos a multiplicar el módulo de elasticidad por el área dividido entre la longitud del elemento multiplicado por esta matriz de seno, de menos coseno y menos seno, coseno y seno, por la matriz de desplazamientos en los nodos de cada elemento, ¿no? Los desplazamientos y z de cada elemento que vamos a calcular. Entonces tenemos que, para el elemento, digamos, vamos a hacer un ejemplo con el elemento 5. Entonces para el elemento 5 nosotros tenemos que el módulo de elasticidad es 20.39 multiplicado por el área, que es 15 por 15, multiplicado todo esto dividido entre la longitud, ¿no? La longitud lo podemos jalar de esto, del elemento 5, cambio derecho, entonces la distancia, ¿no? Ya la he calculado automáticamente, que es de 335.4101 milímetros, donde lo evaluamos, entonces lo dividimos, ¿no? Sería 13. Todo esto multiplicado por la matriz de senos y cosenos del elemento, lo obtenemos poniendo el elemento y cambio izquierdo a esta opción. Lo vemos, esto sería el menos coseno, el menos seno, el coseno y el seno del elemento, ¿no? Listo. Entonces, y todo esto lo multiplicamos, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a jalar el vector o la matriz de desplazamientos en los nodos del elemento 5, ¿no? Entonces jalamos, digitamos elemento 5, jalamos, este sería el desplazamientos en los nodos del elemento 5, ¿no? Si nosotros vamos acá, el elemento 5
tiene estos componentes de 7 y 8. Entonces estos son los desplazamientos, ¿no? En el componente 7 tenemos desplazamiento 0, en el componente 8 tenemos desplazamiento de menos 0.17, en el componente 9 tenemos desplazamiento de menos, de 0.04 negativo, y en el componente 10 tenemos de menos 0.44. Entonces, multiplicado todo esto nos daría la fuerza interna, ¿no es cierto? Multiplicamos y tenemos la fuerza interna, que vendría a ser de menos 2.196 toneladas. Y efectivamente es así, ¿no? Si nosotros vamos de nuevo acá a los resultados, digitamos el elemento, cambio derecho, fuerza interna, y vendría a ser lo mismo, ¿no? Entonces, bien, esto sería un poco de teoría del método matricial de rigideces para armaduras, y como ven, hemos calculado paso a paso, de forma rápida, el procedimiento para calcular tanto los desplazamientos desconocidos, las reacciones y las fuerzas internas. Bien, en el próximo video así también haremos un ejercicio de lo que son pórticos cargados, ya sea por cargas distribuidas puntuales, ya sea en elementos o en nodos, y también utilizaremos ya esta opción de acá de pórticos para el cálculo de pórticos, ¿no? Ahí calcularemos también nuestros momentos de empotramiento y momentos de empotramiento corregido por giro, ¿no? Bueno, eso lo veremos en el siguiente tema. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.